Nuestra nueva ruta nos sitúa en la provincia de Soria y nos acerca al mundo medieval castellano. El río Duero hizo en muchas ocasiones de frontera de la Reconquista y fue testigo de numerosas batallas en estos escenarios, especialmente durante los siglos IX al XI, en que moros y cristianos defendían su modelo de civilización. Esta escapada nos llevará por la legendaria Castilla medieval. Visitaremos pueblos y ciudades que fueron testigo de las cruentas batallas entre moros y cristianos en el periodo de la Reconquista. Nos asomaremos a sus increíbles castillos y a sus imponentes atalayas, y seguiremos los pasos del Cid camino de su destierro. Nos encontramos en la denominada Puerta de Castilla, en San Esteban de Gormaz. Esta ciudad fue uno de los núcleos más duros de los continuos enfrentamientos entre moros y cristianos en la etapa de la Reconquista. Hoy, afortunadamente, está mucho más tranquila y es un placer visitarla. ¡Vamos allá! Tras el arco, iniciamos el recorrido urbano que nos lleva a la plaza, donde desde el siglo XVII nos aguarda el viejo caserón del ayuntamiento. Sigue una lámina de soportales que forman la calle Real, columna vertebral del pueblo que va subiendo poco a poco hasta alcanzar la altura donde se asienta el templo de Santa María del Ribero. Un viejo escudo nos deja ver el conflicto de este lugar fortificado. La lucha simbolizada por la palmera árabe y la cruz cristiana. Ya sabemos el ganador, pero no hay duda que en los monumentos más primitivos como el que visitamos, se nota la mano morisca y la decoración aún ofrece las imágenes de la violencia y los enfrentamientos medievales. Hay que subir una empinada rampa que nos conduce a la galería que custodia el pórtico. El exterior de la galería, con sus capiteles labrados, y el interior armonioso, con el sombreado de las arquerías, dan paso al pórtico en el que encontramos todos los personajes propios del imaginario medieval. Pero no acaba aquí el testimonio del pasado remoto de la villa. Hemos de llegar al templo de San Miguel, uno de los más antiguos de Castilla y, sin lugar a dudas, el primer templo románico construido en tierras sorianas. Su galería, con arcos orientados a 3 direcciones, nos dejan admirar diversos motivos, algunos perceptibles, otros desdibujados por el transcurso de casi un milenio de abandono e intemperie. Entre ellos hay que fijarse en un monje que tiene en sus manos un libro en el que figura la fecha de terminación del templo, año 1081, y su autor, el maestro Julianus. También aprovechamos la visita para contemplar el interior del templo, convertido en museo de arte sacro, que atesora buena parte del tesoro artístico de las iglesias que componen el arciprestazgo de San Esteban de Gormaz. La fortaleza, originalmente islámica, fue destruida en cercos y batallas y levantada de nuevo para cumplir con su misión protectora. Nos quedan para la evocación el llamado Castro Moro y los viejos paredones del castillo cristiano y de las, en otro tiempo, extensas murallas. Afianzado el dominio cristiano, la fortaleza siguió viviendo conflictos por las luchas sucesorias por el trono de Castilla y las tensiones desatadas con el reino de Aragón.
Nos asomamos ahora al yacimiento arqueológico de Uxama Argaela, castro arébaco irreductible e importante ciudad romana que se mantendría como notable poblado visigodo y estratégico enclave musulmán. Del dominio árabe nos queda la dominadora atalaya, que nos permite contemplar un amplísimo panorama. El ameno curso fluvial nos conduce ahora a la que fue ciudad de Osma, antecedente de El Burgo, para lo que hay que cruzar el río Ucero por el llamado Puente Romano, reconstruido en los siglos medievales. Es perceptible aún el enlace entre el puente y la fortaleza de Osma, que ya existía en el siglo VIII como posesión musulmana. Tras detenernos en el entorno histórico, ahora debemos visitar el antiguo Burgo, hoy notable población soriana, cuya tarjeta de visita es la torre catedralicia y las viejas murallas. El viajero callejeará por sus amplias rúas soportaladas, comenzando por la calle Mayor, inmediata al templo catedralicio. Es inevitable detenerse ante los tentadores comercios de dulces y golosinas, con las yemas del beato y del canónigo y demás delicias de vinculación celestial. La calle Mayor nos sigue deparando imágenes apacibles que parecen haberse detenido en el tiempo. Y paso a paso, por los soportales, llegamos a la Plaza Mayor, que desborda el modelo medieval con su amplitud y calculadas formas a cuadrícula, que dan cobijo al edificio del concejo, con sus dos torreones, que sostienen a las dos plantas, cuyas fachadas repiten el modelo soportalado que se remata en el típico reloj que marca las horas del Burgo. El lado opuesto de la plaza lo ocupa su monumento principal, el Hospital de San Agustín, edificio construido en el tránsito del siglo XVII al XVIII. La fachada sigue el modelo de Alcázar Palacio de la Casa de Austria, con dos torres achapiteladas que flanquean el rectangular cuerpo central. El promotor fue el obispo y prelado franciscano Sebastián de Arévalo, y no faltan en la fachada la talla del santo mártir y del titular de la orden franciscana, aunque el espacio preferente lo ocupa San Agustín, el representante de la institución, y más al ras de la tierra vemos el escudo del obispo fundador de la institución. Pero en el Burgo es fundamental dirigirse a la catedral. Hacia ella encamina sus pasos el viajero, bordeando la muralla y cruzando la puerta de San Miguel. El templo fue una obra románica que comenzó a construirse en tiempos de San Pedro de Osma, aunque el edificio actual es el ejemplar gótico cuya construcción se inició en el primer tercio del siglo XIII. La amplia plaza nos ofrece una visión de la portada gótica y de la torre barroca. Nos fijaremos en la portada, que es un ejemplar sobresaliente del arte gótico, presidido por una escena de la exaltación de la Virgen, donde ésta aparece sobre su lecho mortuorio con dos ángeles que recogen el alma de María, escena que contemplan los apóstoles.
El conjunto es soberbio, sin que falte en el parteluz la figura en mármol blanco de Cristo como varón de dolores, enseñando los estigmas de la pasión. Los ventanales, arbotantes y escudos se labran también al gusto gótico e invitan a una visita interior que no defraudará. El viajero penetra en ella, se detiene ante el retablo mayor. Pasea por sus amplias y altas naves, veladas de luz y de sonido. Se detiene ante algún detalle ornamental, pero sobre todo alza la vista para recibir la única luz del templo. La de las vidrieras que iluminan al visitante con el filtro de las escenas sagradas. También visita la amplia sacristía con elegante decoración. Y de nuevo, en las naves del templo, admira la escalera renacentista de San Pedro de Osma, para pasar después a las naves del claustro, con ventanales y bóvedas labradas, con el arte más depurado del gótico tardío. No puede faltar el contrapunto de la visita a la capilla neoclásica del venerable Palafox, en la que el protagonismo lo toman las frías tonalidades de los mármoles y bronces utilizados por Sabatini en su edificación por encargo de Carlos III. Para terminar la jornada, buscamos alojamiento en la misma plaza de la catedral. En una de sus esquinas, junto a la puerta de San Miguel, se encuentra la posada del canónigo. Se trata de un edificio con solera que se remonta a mediados del siglo XVII, de sólidos muros y construido a conciencia con nobles materiales que le dotan de ese indefinible tono cálido, tan gratificante tras una jornada cargada de recorridos y emociones. Los salones ofrecen la combinación perfecta de comodidad y buen gusto decorativo. Y los espacios ajardinados dan vida a las sobrias paredes de este atractivo caserón. Otro espacio reparador de este alojamiento es el comedor, dispuesto en unas estancias de paredes de cal y entramados, con un mobiliario muy a tono, sin que falten para rematar las ventanas con vistas. Y en lo alto, las habitaciones dispuestas para el reposo y la ensoñación poética. Y tras el sueño, o formando parte de él, nos asombramos con los colores de la naturaleza. Los verdes, los amarillos y toda la gama de los dorados desfilan ante nuestros ojos, y sus suaves movimientos, impulsados por el viento, hacen que vibremos en idéntica sintonía. Y tras las manchas de hojas de vivos colores, aparecen los campos deforestados y las frías tierras que forman altas paredes de cañones, con sus formaciones de torcas, cuevas y simas, marcando un horizonte en el que la vegetación escasea, pero donde no es raro ver el vuelo de las aves de altura que se recortan sobre el azul del horizonte o el blanco de las nubes de primavera.
Tras detenernos para admirar la naturaleza de estas históricas tierras, hay que fijarse también en las más auténticas imágenes del mundo rural. Unas tomas que poco o nada habrán variado de las que pudieran contemplarse en los pasados siglos. Y poco después, los solitarios parajes en que el arcángel San Gabriel se apareció en sueños al Cid para reconfortarle de su pesar en el itinerario de su destierro. En nuestra huida a los parajes más olvidados de las tierras sorianas, llegamos a Caracena, una villa que fue cabecera del señorío de los Carrillo, con imponente castillo, un amplio caserío, notables templos y un extenso dominio sobre numerosas aldeas. Hoy el caserío parece muerto. Las tierras pardas, el nublado, las casas ruinosas. Todo parece apuntar a un pueblo deshabitado. Sin embargo, el rollo restaurado y el pavimento reciente de la plaza nos tranquilizan. Cruzando el pueblo, nos encontramos con la iglesia de San Pedro, una joya del románico de principios del siglo XII, con una atractiva galería. La perfección de los capiteles nos recuerda a asilos con escenas de caza, pájaros, encestados y algunos temas de sentido bíblico, todo ello sostenido por columnas dobles o cuádruples, presentando una de ellas la curiosidad de disponer los fustes torsionados. Una de las ciudades destacadas de esta ruta es Berlanga de Duero. De aquí era Fray Tomás de Berlanga, que tuvo un papel muy destacado en la conquista de América. Fue obispo de Panamá, gran geógrafo y naturalista, y sobre todo el descubridor de las famosas Islas Galápagos. Pero Berlanga tiene otros atractivos que están a la vista del viajero. Por ejemplo, su notable rollo jurisdiccional, una pieza gótica labrada con primor catedralicio, con la cartela portada por un oso que mostraría a todos el escudo de los Fernández de Velasco, condestables de Castilla. A su lado, la ermita Humilladero de la Soledad, una sencilla obra del XVI de sillares y mampostería, con campanil añadido de ladrillo y espigado crucero. No lejos puede admirarse la enorme chimenea del desaparecido hospital de peregrinos, junto a la que se reunían los caminantes para calentarse, comer una sopa y restañar las heridas. El ambiente peregrino se aprecia también en la gran concha situada bajo el almenado de la Puerta de Aguilera. En el urbanismo del casco viejo de Berlanga están presentes los soportales y bajo ellos se organiza con extrema facilidad un puesto de verduras frescas recién traídas del campo. También descubriremos en nuestro paseo urbano la casa en que nació Fray Tomás de Berlanga. Y de inmediato nos tropezaremos con el inmenso edificio de la colegiata de Nuestra Señora del Mercado, levantada con las piedras de las iglesias románicas de la villa y financiada por los generosos condestables.
La portada principal se adorna con un gran escudo con yelmo de los fundadores, con los consabidos lambrequines. Pero hay que pasar al interior, que constituye un soberbio precedente de las iglesias columnarias o de salón. Consta de 3 elevadas y espaciosas naves, todas de idéntica altura, más una serie de capillas a uno y otro lado. El conjunto y la sorpresa que produce justifica que se diga que más parece realizada para una capital de reino. El retablo mayor, de galas barrocas, contiene la talla de la primitiva Virgen del Mercado. Y el amplio coro nos recuerda que el templo contó con 60 beneficiados que pasaban los días jugando y bebiendo, urdiendo pleitos, requebrando hembras o corriendo galgos, según relata un solvente historiador del XIX. El castillo y el cerco defensivo de Berlanga forma sin duda el conjunto más armonioso de la provincia. La fortaleza fue muy disputada por moros y cristianos. En el siglo XI cuentan las crónicas que estaba en manos musulmanas con los calabozos llenos de cristianos. Pero el conjunto que hoy contemplamos se edifica por los Tobar en el siglo XV y se reforma por los Velasco en el XVI, tal como evidencian los escudos de ambas dinastías. Y nos vamos acercando a Gormaz. Decía Juan Antonio Gaya Nuño cuando visitaba esta fascinante fortaleza: a esta hora, la mezquita de Córdoba estará repleta de noruegos, franceses, norteamericanos, alemanes, justamente enamorados de la feliz intrusión musulmana en el arte europeo. Quizá pesarosos de que sus tierras no hayan alcanzado tan fantástico beneficio plástico. Y alguien informa a estas buenas gentes de que el único edificio califal del siglo X, parejo en estilo y grandeza a la mezquita cordobesa, es el castillo de Gormaz. El castillo de Gormaz, con casi 1 kilómetro de perímetro y sus 28 torreones, fue considerado en su época la más grande fortaleza de Europa. Gracias a su enclave estratégico y a su excelente visibilidad, fue tomado y retomado en numerosas ocasiones por los diferentes bandos que luchaban en la época de la Reconquista. Hay que recorrer la interminable longitud del cerro amurallado, admirando la resistencia de sus murallones, reforzados por cubos cuadrados típicos de la arquitectura omeya, sorteando también sus profundos aljibes y, en definitiva, evocando los olvidados tiempos en que el propio Cid, hace un milenio, fue alcaide de esta fortaleza. Pero quizá lo que queda íntegro, no muy distinto de lo que sin duda verían los moros y cristianos que defendieron estas alturas, es el entorno que se domina desde lo alto de este inmenso reducto. Nada mejor que el espectáculo de un atardecer, con la amenaza de una tormenta. El viento soplando y poniendo en movimiento las hojas doradas y toda la vegetación que el Duero alimenta, esperando el chaparrón que las negras nubes presagian. Y un aldeano, el hombre eterno, tratando de ponerse a cubierto de lo que se avecina. Esta es la Castilla de siempre, superadora de la Reconquista, de los dramas del Cid, de la lucha por el poder y hasta del irrebatible progreso de nuestra avanzada civilización.
La Castilla Eterna.